Mi nombre es Esteban. Tengo 35 años y hasta hace unos meses trabajaba como gerente en una agencia de publicidad en la Ciudad de México. Mi vida era completamente normal, dividida entre juntas estresantes, fechas límite imposibles y el tráfico caótico de la capital. Vivía con mi esposa Carmen y nuestros 2 hijos, Luna y Diego, en un departamento moderno en la colonia Polanco. Nunca me imaginé que una simple llamada cambiaría por completo el rumbo de nuestra existencia. Fue una tarde de jueves cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi abuelo, don Roberto. El viejito vivía solo en su rancho en las montañas de Oaxaca, dedicándose al cultivo tradicional de maíz. La noticia en sí no fue exactamente una sorpresa. Ya tenía 92 años, pero lo que me dejó verdaderamente atolondrado fue descubrir que me había dejado toda la propiedad a mí. Carmen se quedó tan sorprendida como yo con la herencia inesperada. Pasamos noches enteras platicando sobre la posibilidad de dejar la gran ciudad y empezar de nuevo nuestra vida en el campo. Diego, nuestro chamaco de 8 años, se puso contentísimo con la idea de tener espacio para correr y jugar. Luna, de 13, fue la única que se mostró renuente, típico de su edad. La decisión no fue fácil, pero algo dentro de mí me decía que era el momento adecuado para un cambio. Renuncié al trabajo, vendimos el departamento y en menos de 2 meses ya íbamos rumbo a nuestra nueva vida. El rancho quedaba a 3 horas del pueblo más cercano, aislado entre montañas imponentes y barrancas profundas. Cuando llegamos, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados que nunca había visto en la ciudad. El rancho era más grande de lo que imaginábamos, una casa principal de adobe con paredes gruesas, un granero viejo y hectáreas de plantíos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa guardaba el olor característico de mi abuelo, una mezcla de tabaco, hierbas secas y algo que nunca pude identificar. Los muebles eran rústicos, pero bien conservados, y en las paredes había fotografías antiguas en blanco y negro que contaban la historia de varias generaciones de nuestra familia. En los primeros días, descubrimos que el rancho no era solo una propiedad, sino un legado vivo. Encontramos cuadernos detallados sobre técnicas ancestrales de cultivo, recetas tradicionales de tortillas y tamales, y apuntes misteriosos en zapoteco, la lengua indígena local que mi abuelo dominaba. La adaptación fue más natural de lo que esperábamos. Carmen descubrió una pasión por la cocina tradicional, Luna empezó a interesarse por las historias locales y Diego parecía haber nacido para la vida en el campo. En cuanto a mí, sentía una conexión inexplicable con esa tierra, como si cada grano de maíz guardara un secreto que poco a poco comenzaría a revelarse. Las primeras semanas en el rancho fueron de puro aprendizaje. Mi abuelo había dejado instrucciones meticulosas sobre el cultivo del maíz, y yo pasaba horas estudiando sus cuadernos, tratando de descifrar su letra chueca. El trabajo era pesado, pero había algo reconfortante en despertar con la salida del sol y sentir el rocío de la mañana bajo mis pies mientras caminaba por los campos. Nuestra primera cosecha fue un momento de celebración. Carmen decidió preparar tamales siguiendo una receta antigua que encontró en la cocina, escrita a mano por mi abuela. El aroma que salía de la cocina era diferente a todo lo que habíamos olido antes, una fragancia que parecía despertar recuerdos que ni sabíamos que existían. Durante la cena, algo raro pasó. Luna, que normalmente era la más escéptica entre nosotros, se quedó paralizada a media mordida. Sus ojos se fijaron en un punto vacío de la pared y por unos segundos pareció estar en otro lugar. Cuando finalmente volvió en sí, estaba pálida y temblando. Con la voz entrecortada, nos contó lo que había visto. Una mujer anciana, vestida con ropa tradicional, moliendo maíz en un metate de piedra.
Lo más perturbador era que Luna describió detalles de la cocina antigua que coincidían perfectamente con las fotos que habíamos encontrado en los álbumes de mi abuelo. Al principio, tratamos de racionalizarlo. Tal vez eran las historias que había escuchado de los vecinos o las fotografías viejas que habíamos descubierto días antes. Carmen sugirió que podría ser el cansancio de la mudanza, y yo mismo intenté convencerme de que era solo la imaginación fértil de una adolescente. Pero había algo en la mirada de Luna que me inquietaba profundamente. Ella nunca había sido de inventar historias, y el miedo en sus ojos era demasiado real para ser fingido. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen y yo nos quedamos despiertos por horas, discutiendo en susurros lo que podría haber pasado. La situación nos puso en estado de alerta. Carmen empezó a observar a Luna con más atención durante las comidas, mientras que yo me sorprendía mirando repetidamente hacia esa pared de la cocina, como si esperara ver algo fuera de lo común. Diego, ajeno a toda la tensión, seguía entretenido con sus juegos en el patio. No pasó mucho tiempo para que las cosas se pusieran aún más raras. Una mañana, mientras jugaba en el patio, Diego vino corriendo hacia mí, con los ojos bien abiertos de emoción. Describió, con detalles sorprendentes para un niño de 8 años, cómo había visto a hombres y mujeres realizando un ritual de siembra, esparciendo semillas de maíz en patrones específicos. Carmen también empezó a tener experiencias inexplicables en la cocina. Una tarde, mientras preparaba la masa para las tortillas, se detuvo de repente. Cuando volvió en sí, dijo que había visto exactamente cómo debía preparar una antigua receta de atole que ni sabía que existía. Lo más impresionante es que, al buscar en los cuadernos de mi abuelo, encontramos la misma receta, escrita décadas atrás. Las visiones comenzaron a afectarme también. Durante una tarde particularmente calurosa, mientras revisaba la siembra, me vi transportado a una escena del pasado. Vi a mi abuelo, mucho más joven, platicando con una señora de apariencia misteriosa cerca del granero. La visión fue tan real que pude oler el copal en el aire. El patrón era siempre el mismo. Las visiones aparecían después de consumir algo preparado con el maíz de nuestra siembra. Ya fueran tortillas, tamales o atole, cada comida parecía traer consigo el riesgo de una nueva experiencia sobrenatural. Intentamos usar maíz comprado en el pueblo, pero las visiones persistían, como si el mero hecho de comer en la casa activara algo en nosotros. La preocupación empezó a crecer. Luna, que había sido la primera en tener las visiones, ahora las experimentaba con más frecuencia. Comenzó a hacer apuntes detallados de todo lo que veía, llenando un cuaderno con dibujos y descripciones. Diego, por su parte, parecía más fascinado que asustado, como si aquello fuera solo una extensión natural de sus juegos. Carmen sugirió que buscáramos ayuda, pero ¿quién nos creería? ¿Cómo explicar que toda nuestra familia estaba teniendo visiones del pasado después de mudarnos a un rancho de maíz? Incluso para mí, que estaba viviendo eso, parecía una locura cuando trataba de organizar mis pensamientos para contárselo a alguien. Las visiones no eran espantosas en sí, pero su frecuencia e intensidad aumentaban cada día. Era como si el rancho estuviera tratando de contarnos algo, de mostrarnos algo importante que aún no lográbamos entender. En nuestras pláticas nocturnas, Carmen y yo intentábamos armar las piezas de este rompecabezas. Una noche, mientras revisaba algunos documentos viejos de mi abuelo, encontré una mención de su hermana, tía Soledad, que aún vivía en un pueblo cercano. Algo me decía que ella podría tener las respuestas que buscábamos. Decidimos que era hora de hacerle una visita. Tía Soledad vivía en una casa antigua en las afueras de un pueblito a 2 horas del rancho. Cuando llegamos, sin avisar, una tarde de domingo,
No pareció sorprendida de vernos. Era una señora de 70 y tantos años, con ojos oscuros y penetrantes que parecían leer nuestra alma. Su patio estaba lleno de plantas medicinales, y el olor a hierbas secas me recordó al instante a mi abuelo. Nos sentamos en la sala sencilla, decorada con imágenes de santos y fotografías viejas. Carmen sostenía la mano de Luna con fuerza, mientras Diego jugaba distraídamente con un perro viejo que dormitaba en el rincón. El silencio era pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Cuando empecé a contar sobre las visiones, tía Soledad no mostró sorpresa alguna. Sus manos arrugadas temblaron levemente cuando sirvió el café en tazas de barro. Me di cuenta de que evitaba mirarnos directamente mientras hablábamos. Cuando Luna describió su primera visión, la viejita dejó escapar un suspiro profundo y murmuró algo en zapoteco que no pude entender. El ambiente se puso aún más tenso. «Tu abuelo sabía que esto pasaría», dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de preocupación y resignación. «Por eso te dejó el rancho a ti, Esteban. Necesitaba asegurarse de que la sangre correcta siguiera cuidando esa tierra». Sus palabras me revolvieron el estómago. ¿Qué quería decir con sangre correcta? Tía Soledad se levantó despacio y caminó hasta un baúl viejo en la esquina de la sala. De adentro sacó un álbum de fotografías empolvado. Las fotos eran antiguas, algunas ya amarillentas por el tiempo. Señaló una imagen que mostraba a mi abuelo, joven, junto a una mujer de apariencia severa. «Esta fue tomada durante la gran sequía», explicó. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido lejano de una campana de iglesia. Carmen apretó mi mano cuando tía Soledad empezó a hablar sobre una época, 30 años atrás, cuando la región enfrentó la peor sequía jamás vista. Los cultivos morían, el ganado se moría y las familias empezaban a abandonar sus tierras. Mientras hablaba, noté que sus manos no dejaban de jugar con un cordón en su cuello, escondido bajo la blusa. Había una tensión creciente en su voz, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. «Y tu abuelo hizo algo», dijo, «algo que salvó nuestras tierras, pero que también trajo consecuencias». Tía Soledad finalmente reveló la historia completa. Hace 30 años, cuando la sequía castigaba la región, mi abuelo encontró a una curandera en las montañas. No fue por casualidad. La buscó después de soñar con ella durante 7 noches seguidas. La mujer, a quien los lugareños llamaban Doña Juana, era conocida por sus conocimientos ancestrales sobre la tierra y sus misterios. En ese entonces, la desesperación se había apoderado de todos. La tierra se agrietaba bajo el sol inclemente y los cultivos morían uno tras otro. Mi abuelo, que ya había perdido la mitad de su cosecha, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvar no solo sus tierras, sino toda la región. La curandera lo recibió en su choza en las montañas, donde le mostró un medallón de jade antiguo. El medallón, explicó tía Soledad, había sido pasado por generaciones de guardianes de la tierra. Estaba dedicado a Chicomecoatl, la antigua deidad del maíz y la fertilidad. La curandera le dijo a mi abuelo que el amuleto podría salvar las tierras, pero había un precio. Quien lo poseyera estaría por siempre ligado a la tierra y sus secretos. No solo él, sino toda su descendencia. Con lágrimas en los ojos, tía Soledad nos contó cómo mi abuelo aceptó el pacto sin dudar. Esa misma noche, realizaron un ritual antiguo en el centro de la milpa. La curandera enterró el medallón en un lugar específico del rancho, marcado por 4 piedras en forma de cruz. 3 días después, contra todos los pronósticos, la lluvia empezó a caer. Las cosechas se recuperaron milagrosamente, no solo en el rancho de mi abuelo, sino en toda la región. Era como si la tierra hubiera despertado de un largo sueño. Pero con la bendición vinieron las visiones, primero para mi abuelo,
luego para otros miembros de la familia que vivían en el rancho. Empezaron a ver fragmentos del pasado, memorias antiguas de la tierra y de sus habitantes. Tu abuelo cargó con ese secreto por décadas, dijo tía Soledad, con la voz temblando. Él sabía que necesitaba pasar el rancho a alguien de la sangre, alguien que pudiera continuar el pacto. Por eso te escogió a ti y Esteban. Él veía en ti la misma conexión con la tierra que él tenía. Sus palabras pesaron como plomo en mi pecho. Entonces nos mostró algo que hizo que mi corazón se detuviera. Sacó de su cuello el cordón que no dejaba de tocar. En él colgaba un pequeño mapa, dibujado por mi abuelo, mostrando la ubicación exacta donde el medallón había sido enterrado. Él me dio esto para entregártelo cuando estuvieras listo, explicó. El medallón sigue ahí, conectando a nuestra familia con la tierra. Regresamos al rancho esa noche con el mapa en las manos y la mente llena de preguntas. Carmen estaba callada, procesando todo lo que habíamos escuchado. Luna, sorprendentemente, parecía más tranquila que nunca, como si finalmente entendiera lo que le estaba pasando. Diego dormía en el asiento trasero del coche, ajeno al peso de las revelaciones que acabábamos de recibir. Antes de irnos, Carmen le había hecho una pregunta crucial a tía Soledad: si este efecto ocurría solo con el maíz o si podríamos experimentar lo mismo con otros cultivos de la tierra. La señora mayor frunció el ceño, pensativa, y admitió que no estaba segura. Tu abuelo solo cultivaba maíz, era sagrado para él, dijo, pero la tierra tiene sus propios misterios. Tal vez deberían intentar sembrar algo más y descubrirlo por ustedes mismos. Esa sugerencia despertó nuestra curiosidad. Después de mucha discusión, decidimos dedicar una pequeña parte del terreno para un nuevo experimento. Escogimos un pedazo de tierra cerca del arroyo para sembrar frijoles y calabazas, cultivos tradicionalmente asociados al maíz en la agricultura mesoamericana. Luna, que había desarrollado un interés especial por toda esta situación, sugirió que lleváramos un diario detallado sobre la nueva siembra. Quería registrar no solo el crecimiento de las plantas, sino también cualquier experiencia inusual que tuviéramos al consumir los nuevos alimentos. Las semanas pasaron y las nuevas plantas empezaron a brotar. Para nuestra sorpresa, el crecimiento fue extraordinariamente rápido, como si la tierra estuviera ansiosa por mostrarnos algo nuevo. Cuando cosechamos los primeros frijoles y calabazas, hicimos una comida especial, todos juntos, atentos a cualquier señal o visión que pudiera surgir. Lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. En solo 3 días, lo que sembramos creció de forma antinatural. Los frijoles brotaron y se desarrollaron en cuestión de horas. Sus vainas retorcidas e hinchadas como si estuvieran siendo moldeadas por manos invisibles. Las calabazas explotaron en tamaño, pero todas nacieron deformes, algunas con protuberancias inexplicables, otras con cáscaras que más bien parecían piel vieja. Lo más espantoso fue la velocidad. Donde normalmente tardarían semanas en crecer, los jitomates surgieron en solo 2 días, pero cada fruto era una aberración. Algunos tenían forma de estrella, otros eran completamente planos y muchos presentaban colores enfermizos, en tonos morados y negros que nunca deberían existir en un jitomate. Las matas de chile se multiplicaron como una plaga, cubriendo su cantero designado en menos de una semana. Cada chile que brotaba venía más distorsionado que el anterior. Algunos eran en espiral, otros tenían texturas escamosas y todos presentaban colores fluorescentes que parecían pulsar en la oscuridad. Luna documentó todo en su cuaderno, dibujando cada nueva deformación que surgía. En sus apuntes notó un patrón perturbador. Cuanto más rápido crecían las plantas, más grotescas eran sus formas.
Era como si la tierra estuviera forzando un crecimiento acelerado, pero perdiendo el control sobre la forma final de cada vegetal. Cuando llevamos algunas muestras con tía Soledad, apenas pudo mirarlas. «La tierra está respondiendo», dijo, con la voz temblando. «Nos está mostrando que no todo lo que sembramos debe crecer aquí. El pacto con el maíz es sagrado y exclusivo. Esto», señaló los vegetales deformes, «es una advertencia». En solo 2 semanas, nuestra pequeña huerta experimental se había transformado en un muestrario de aberraciones botánicas. Cada mañana traía nuevas sorpresas, cada una más perturbadora que la anterior. La tierra parecía estar rechazando violentamente nuestro intento de diversificar los cultivos, transformando cada nueva siembra en algo irreconocible e imposible de consumir. Después del incidente con los cultivos deformes, pasamos varias noches discutiendo lo que habíamos aprendido. Fue Luna quien tuvo la idea durante una de nuestras cenas. Si el maíz nos trae visiones cuando lo comemos, ¿qué pasaría si los animales fueran alimentados con él? La sugerencia tenía sentido. Era una posibilidad que nunca habíamos considerado. Una manera de expandir el rancho sin contrariar el pacto con la tierra. Al fin y al cabo, no estaríamos sembrando nada nuevo, solo usando el maíz sagrado de forma tradicional, como siempre se ha hecho en Oaxaca. Empezamos con gallinas criollas, las gallinas nativas de la región, conocidas por su resistencia y adaptación al clima local. Construimos un gallinero cerca de la milpa y establecimos una rutina de alimentación con el maíz del rancho. Las gallinas prosperaron, produciendo huevos saludables que pronto se volvieron cotizados en el mercado local. Animados por el éxito, expandimos a chivas de la raza criolla, tradicionalmente criadas en las montañas de Oaxaca. Diego se encargó de ellas, y bajo sus cuidados, el rebaño creció fuerte y saludable. La leche de las chivas era especialmente sabrosa, y Carmen empezó a hacer quesos que pronto se hicieron famosos en la región. También trajimos algunos guajolotes oaxaqueños, nativos de la región y considerados sagrados por los pueblos antiguos. Se adaptaron perfectamente al rancho, completando el ciclo de animales que tradicionalmente formaban parte de la vida rural en Oaxaca. Tía Soledad, cuando vino a visitar el rancho y vio a los animales, aprobó nuestra iniciativa. «Están siguiendo el camino correcto», dijo. «Estos son los animales que siempre han pertenecido a esta tierra, alimentados por el maíz que siempre ha sido su sustento». Era como si hubiéramos encontrado un equilibrio perfecto, una forma de expandir el legado del rancho manteniendo las tradiciones locales. El maíz seguía siendo el centro de todo, pero ahora sustentaba una pequeña red de cría de animales que complementaba perfectamente nuestra producción. Ahora ya no hay miedos ni incertidumbres sobre el rancho. Establecimos un sistema que puede ser pasado a las próximas generaciones de la familia con total seguridad. Un método que respeta tanto el pacto ancestral como las necesidades de un rancho moderno. El maíz sigue siendo nuestra conexión con el pasado, pero los animales se han convertido en nuestro puente hacia el futuro. Me llamo Francisco, pero pueden decirme Chico nomás. Tengo 62 años ahorita, pero la historia que les voy a contar pasó cuando era bien chavito, allá por mis 25. En ese entonces vivía en Tulum, en México. Trabajaba de guía turístico en las ruinas mayas. Era una vida chida, ¿saben? Llevaba a los güeros a conocer esos templos antiguos, les contaba las historias de los mayas. Pero ahí, en agosto de 1985, pasó algo que lo cambió todo. Hacía un calor de la chingada ese día. Típico del verano en Tulum, ¿no? Iba a visitar a mi primo Juan en su rancho. Tenía un chorro que no iba para allá y extrañaba un buen a su familia. Juan, su esposa María y los 2 chamacos, Andrés y Alejandra.
Ni me imaginaba que esa visita iba a ser tan importante. Me acuerdo como si fuera ayer. Agarré ese caminito de terracería, lleno de baches, que llevaba al rancho. Desde lejos ya se veía la casita blanca con techo de palma. Parecía cosa de película, ¿saben? Cuando me acerqué más, olí el cafecito recién hecho y las tortillas. Hasta se me hizo agua la boca. Juan salió a recibirme con un abrazo de oso. María apareció en la puerta, toda sonriente, con los chamacos corriendo como locos. Los morros se me echaron encima, queriendo saber de las historias de las ruinas y los turistas. Nos quedamos un buen rato ahí en el portal, platicando y riendo. Pasamos toda la tarde echando chisme, acordándonos de nuestras aventuras de chamacos. Juan hablaba de sus planes para el rancho. Quería construir unas cabañas para turistas. María andaba pensando en la escuela de los niños. Todo parecía normal, ¿saben? Nos reíamos, bromeábamos. Era como en los viejos tiempos. Cuando anocheció, nos sentamos a cenar. La mesa estaba bien surtida. Había cochinita, pibil, frijoles, arroz, tortillas calientitas. Los chamacos no paraban de hablar, contando sus aventuras en la escuela. Juan y María escuchaban, hacían preguntas. Era una escena bonita de familia. Después de la cena, nos quedamos en el portal viendo las estrellas. Juan agarró la guitarra, tocó unas rolas. Los chamacos bailaban, María cantaba. Era una noche perfecta, de esas que uno guarda para siempre en la memoria. Cuando llegó la hora de irme, me despedí de todos. Juan me dio otro abrazo fuerte, María un beso en el cachete. Los chamacos me hicieron prometer que volvería pronto para contarles más historias. Me subí al carro con esa sensación chida de haber pasado un día con la familia. Regresé a Tulum esa noche con el corazón lleno. ¿Saben esa sensación chida después de un día con la familia? Pues eso. Ni me imaginaba que las cosas iban a cambiar tanto en tan poco tiempo. 2 semanas después, era día de pescar con Juan. Teníamos esa costumbre, ¿saben? Cada sábado, bien tempranito, nos encontrábamos en el muelle y pasábamos la mañana pescando y echando chisme. Pero ese día, Juan no apareció. Se me hizo raro. ¿Juan? ¿Faltar a la pesca? Nunca había pasado antes. Al principio pensé, ha de haberse quedado jetón. O a lo mejor alguna emergencia en el rancho. Ya saben cómo es la vida en el campo, ¿no? Siempre hay algo que arreglar. Pero pasó el tiempo y nada que Juan aparecía. Empecé a preocuparme. Intenté marcarle. Nada. Le llamé al rancho. Nadie contestó. Mandé recado con unos conocidos que pasaban por ahí. Ninguna respuesta. La preocupación fue creciendo. No era normal. Juan y María siempre daban señales de vida. Después de unos días sin respuesta, decidí ir al rancho. Agarré mi carro viejo y me fui por el caminito de terracería. El camino parecía más largo esta vez. Cuando llegué allá, híjole, nunca voy a olvidar lo que vi. La casa estaba ahí, igualita. El carro de Juan en la cochera. Parecía que todo estaba normal, pero no había nadie, ni una señal de la familia. Lo más raro, la mesa todavía estaba puesta, con comida en los platos, como si se hubieran levantado a media cena y desaparecido. Grité sus nombres. Busqué en cada rincón de la casa, del granero, de todo el terreno. Nada, ni una nota, ni una pista de lo que podría haber pasado. Era como si la familia entera se hubiera esfumado en el aire. Con las manos temblando, le llamé a la policía. Vinieron, hicieron las preguntas de siempre, pero se notaba que estaban tan perdidos como yo. Nadie entendía qué había pasado ahí. En los días que siguieron, parecía que todo Tulum se había puesto de cabeza. Todos querían ayudar a buscar a Juan, a María y a los chamacos. Revisamos cada rincón de la región, las playas, la selva, hasta las ruinas mayas las volteamos al revés. Apenas dormía.
Pasaba los días buscando y las noches pensando en lo que podría haber pasado. ¿Los habrían secuestrado? Pero, ¿por qué? No éramos ricos, éramos gente sencilla. ¿Se habrían fugado? Pero, ¿a dónde? ¿Y por qué? La policía hizo lo que pudo, pero sin pistas concretas, el caso se fue enfriando. Las búsquedas fueron disminuyendo. La gente fue volviendo a sus vidas. Pero yo no podía. No podía aceptar que mi primo, mi familia, simplemente había desaparecido. Con el tiempo, empezaron a surgir las teorías. Había quien decía que Juan le debía lana a alguien peligroso y tuvo que huir. Otros decían que habían entrado al programa de protección a testigos. Y no faltaba quien juraba haber visto luces raras en el cielo esa noche. Yo no sabía qué pensar. Cada teoría parecía más loca que la otra, pero ninguna explicaba todo. ¿Por qué dejar la comida en la mesa? ¿Por qué no llevarse el carro? ¿Por qué no avisarme si estaban en peligro? Los meses se volvieron años. Tulum fue cambiando. De pueblito tranquilo, se volvió un destino turístico. Llegaron los resorts, los restaurantes fancy, las tiendas de marca. Pero para mí, siempre había una sombra sobre el paraíso. No podía mirar al mar sin pensar en Juan. No podía pasar cerca del rancho sin sentir un nudo en el pecho. Traté de seguir con mi vida, ¿saben? Seguí trabajando de guía, conocí gente nueva, hasta me casé. Pero ese misterio nunca salió de mi cabeza. Cada noche, antes de dormir, miraba las estrellas y me preguntaba, ¿dónde están? Casi 20 años pasaron. Ya casi había perdido la esperanza de encontrar respuestas. Hasta que un día, en 2002, recibí una llamada que lo cambió todo otra vez. Habían encontrado algo en el rancho, algo que podría explicar lo que pasó aquella noche de agosto de 1985. Fue así. La tía Lola, la hermana mayor de Juan, decidió ir al rancho a hacer una limpieza. Ya saben cómo es, ¿no? Aunque la familia estuviera desaparecida, alguien tenía que cuidar el lugar de vez en cuando. La tía Lola siempre fue de esas que no dejan nada sucio o empolvado. Entonces, un sábado, fue allá con unas sobrinas para darle una limpiada al rancho. Limpiaron, barrieron, sacaron un montón de chunches viejos de los armarios. Fue ahí cuando pasó. Lola estaba moviendo cosas en un armario viejo del cuarto de Juan. Sacó unas cajas, ropa vieja, esas cosas que uno guarda y se olvida. En el fondo del armario, metido en un rincón, encontró un cuaderno con pasta de cuero. Era el diario de Juan. Cuando la tía Lola me llamó para contarme, casi me caigo para atrás. Fui corriendo al rancho con el corazón en la boca. Cuando agarré ese diario en mis manos, órale, fue como volver en el tiempo. El olor del cuero viejo, la letra de Juan, parecía que estaba ahí a mi lado. Empecé a leer ahí mismo, sentado en la vieja mecedora del portal. Las primeras páginas eran bien normales. Juan hablando de la familia, de los planes para el rancho, quejándose del calor, pero luego, unas semanas antes de la desaparición, la cosa empezó a ponerse rara. Juan escribía sobre cosas extrañas que estaba viendo. Hablaba de observadores en las colinas. Decía que oía unos ruidos que no sabía explicar. Al principio, pensé que era broma. Pero entre más leía, más serio se ponía el asunto. Se notaba que estaba asustado. Hablaba de proteger a la familia, de mudarse. Pero también decía que tenía curiosidad, que quería entender qué estaba pasando. Y luego, la última página. Ay, Dios, nunca la voy a olvidar. Era del día que desaparecieron. Juan solo había escrito una frase. Lo entendí todo. Todo está bien. Hoy va a ser un día increíble. Me quedé ahí, parado, viendo esa frase un buen rato. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Qué entendimiento era ese? ¿Y por qué creía que sería increíble? Después de leer ese diario,
Quedé más confundido que nunca. No podía dejar de pensar en esos observadores en las colinas que Juan había mencionado. Entonces decidí hacer una locura, pasar una noche en el rancho. Quería ver con mis propios ojos si había algo raro por ahí. Llegué ahí al atardecer. El sol se estaba poniendo, dejando todo con esa luz anaranjada. Me senté en el portal, en el mismo lugar donde solía platicar con Juan. Me quedé ahí, esperando. Las horas fueron pasando. Nada fuera de lo normal. Solo los ruidos de la noche. Grillos, un perro ladrando a lo lejos, el viento en los árboles. Ya casi me estaba quedando jetón cuando algo me llamó la atención. Allá en la entrada del rancho, vi una figura. Era un hombre, pero no era cualquier hombre. El tipo era muy alto, más alto que cualquier persona que hubiera visto antes, y blanco, blanco de verdad, como si nunca hubiera tomado el sol en su vida. Llegó ahí montado en un caballo. Se bajó, echó un vistazo alrededor, se subió al caballo y se fue. Todo muy rápido, cosa de segundos. Pasé el resto de la noche pensando en lo que había visto. ¿Quién era ese hombre? ¿Tendría algo que ver con la desaparición de Juan y su familia? ¿Sabes? Hasta hoy no sé explicar qué pasó con Juan y su familia, ni quién era ese hombre raro que vi. A veces pienso que hay cosas en este mundo que nunca vamos a entender. Me llamo Don Emilio. Ya ando con 70 años encima y les voy a contar una historia que pasó allá en Hidalgo, en el verano de 1967. Yo era un chamaco de 12 años, de esos que no se están quietos. ¿Saben? Nuestro pueblo era chiquito, de esos donde todos se conocen y los chismes corren más rápido que agua cuesta abajo. El pozo de la plaza central era parte de nuestra rutina diaria. No había eso de agua entubada, no. Todos los santos días íbamos ahí a llenar las cubetas, a echarnos agua en la cara para espantar el calor. Era un ir y venir constante de gente, pero nada del otro mundo, puro cotorreo. Hasta que, una tarde bien bochornosa de julio, todo empezó a cambiar. Fue doña Consuelo quien primero habló de las voces. Era una señora de unos 60 y tantos, vivía cerquita de la plaza. Esa tarde llegó toda agitada, con los ojos abiertos como platos. ¿Oyeron eso?, les preguntaba a todos. Las voces en el pozo, hay gente hablando allá abajo. Al principio, nadie le hizo mucho caso. Pensamos que era cosa de su cabeza. Tal vez el calor le había afectado el coco a la pobre. Hasta hicimos unas bromas, ¿saben? Como, oiga, doña Consuelo, ¿le entró duro al tequila o qué? Pero ella insistía, jurando y perjurando que había oído un montón de gente platicando cuando fue a sacar agua. Al día siguiente, pensamos que el asunto se iba a olvidar, pero ahí va apareciendo todo pálido don Joaquín, el de la tiendita, un hombrón de esos, fuerte como él solo, temblando como una hoja. Dijo que estaba llenando la cubeta y oyó un montón de voces hablando una lengua rara. No era español ni inglés, decía. Era algo antiguo, ¿saben? Como si fuera de otro mundo. Fue ahí cuando la cosa se puso seria. Don Joaquín no era de inventar historias, mucho menos de creer en fantasmas. Verlo así hizo que todos empezaran a preocuparse. La noticia se regó como pólvora. De repente, parecía que la mitad del pueblo había oído las dichosas voces. María, la del carnicero, una vieja recia que no le tenía miedo ni al diablo, vino con una historia que puso a todos con los pelos de punta. Dijo que fue a sacar agua de madrugada y oyó ruidos como gemidos bajitos. ¿Y la Lupe? Ah, esa era un caso. Chismosa como ella sola, andaba contándole a todo mundo que eran espíritus atrapados en el fondo del pozo. Decía que había platicado con su tía abuela, que era medio bruja, y que ella lo había confirmado todo. Se armó un desmadre, cada quien con una teoría más loca que la otra. Lo más raro es que las historias no cuadraban. Unos decían que las voces solo aparecían de madrugada,
Otros juraban que era solo al mediodía. Había quien decía que solo las mujeres las oían, otros que era solo quien iba solo al pozo. Un despapalle total. Hasta intentaron grabarlas, pero nunca funcionaba. La grabadora solo agarraba el ruido del agua goteando. Mientras tanto, yo andaba ahí, en medio de toda esa locura, sin entender bien qué estaba pasando. Iba a traer agua todos los días. Me quedaba con las orejas paradas, esperando oír algo. Pero nada, solo el ruido normal del pozo. Les confieso que me quedé medio agüitado. Todos con una historia que contar y yo nada. Mi jefe, un hombre serio como él solo, empezó a ponerse desconfiado. Él no era de creer en aparecidos, pero andaba viendo el pozo con una cara rara. Una noche, lo oí platicando bajito con mi jefa, diciendo que tal vez sería mejor que nos fuéramos un rato a casa de mi abuela, en el rancho. Eso me asustó más que todas las historias juntas. El pueblo entero estaba alborotado. De repente, ese pozo que siempre fue solo un lugar para sacar agua se volvió el centro de atención. Había gente que evitaba pasar cerca, dando un rodeo bien grande nomás para no acercarse ni tantito a la plaza. Otros se quedaban horas sentados ahí, esperando oír algo. El padre hasta hizo una bendición en el pozo, pero no sirvió de nada. Las voces seguían, al menos para los demás. ¿Y yo? Bueno, yo seguía yendo todos los días, medio esperando que fuera mi turno de oír las mentadas voces, pero algo me decía que, cuando pasara, no iba a ser nada parecido a lo que me imaginaba. Y, créanme, no tenía ni idea de cuánta razón tenía. Fue en una noche bien calurosa de agosto que todo cambió para mí. El día había sido un infierno, el calor pegando la camisa al cuerpo. Por ahí de las tantas, mi jefa me mandó a traer agua para la cena. Refunfuñé, pero fui. La plaza estaba casi vacía, solo unos gatos callejeros por ahí. Me acerqué al pozo con la cubeta en la mano, medio distraído, pensando en la cascarita que iba a haber el domingo. De repente, sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo yo y ese pozo viejo de piedra. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, era solo un susurro, como el viento pasando por hojas secas, pero se fue haciendo más fuerte, más claro. No se entendía lo que decían, pero eran definitivamente voces. Me quedé paralizado, la cubeta olvidada en mi mano. Las voces venían de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Eran muchas, sobreponiéndose unas a otras. Algunas parecían tristes, otras enojadas. Había unas que más bien parecían estar cantando. Y todas ellas parecían salir allá del fondo de ese pozo oscuro. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, petrificado. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Solo sé que, cuando las voces finalmente pararon, mis piernas estaban temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. Solté la cubeta y salí corriendo pa' la casa, con el corazón casi saliéndose por la boca. Entré a la casa como un huracán, asustando a mi jefa que estaba en la cocina. «Amá, amá», gritaba. Las voces, oí las voces. Mi papá vino corriendo de la sala, preguntando qué había pasado. Les conté todo, las palabras saliendo atropelladas. Se miraron entre ellos preocupados. Mi mamá trató de calmarme, diciendo que debía ser solo mi imaginación, pero mi papá se quedó callado, con esa cara seria suya. Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé repasando todo en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado. ¿Será que me estaba volviendo loco? ¿O será que todas esas historias eran verdad? Y si lo eran, ¿qué íbamos a hacer? 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza, sin respuesta. Al día siguiente, la noticia de que yo había oído las voces se regó rapidito. De repente, todos querían hablar conmigo, saber qué había escuchado. Los adultos me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Los chamacos,
Esos cabrones me andaban rodeando, pidiéndome que contara la historia una y otra vez. Pero lo peor era cuando pasaba cerca del pozo. Ahora, cada vez que me acercaba, sentía ese frío en la panza, esa sensación de que algo me estaba observando. A veces juraba oír susurros, aunque la plaza estuviera llena de gente. Era como si el pozo hubiera cobrado vida propia, ¿saben? Como si supiera que yo había oído su secreto y ahora no me iba a dejar en paz. En los días que siguieron, parecía que todo el pueblo me traía en la mira. A donde fuera, alguien venía a preguntarme sobre las voces del pozo. Los más viejos cuchicheaban cuando pasaba. Los chamacos más chicos me miraban con una mezcla de miedo y admiración. Era como si me hubiera vuelto famoso de la noche a la mañana, pero del tipo que nadie sabe bien si admira o le tiene miedo. Una semana después del incidente, mi papá decidió que era hora de investigar a fondo. Él nunca fue hombre de creer en supersticiones, pero tampoco era de ignorar cuando algo raro pasaba. En una noche de luna llena, me llamó pa ir con él hasta el pozo. Les confieso que me puse con el Jesús en la boca, pero no podía decepcionar a mi papá. La plaza estaba desierta cuando llegamos. La luz de la luna le daba un brillo raro a las piedras del pozo, haciendo que las sombras bailaran a nuestro alrededor. Mi papá se acercó despacio, con los ojos clavados en la boca oscura del pozo. Yo me quedé un poco atrás, con las piernas temblando como gelatina. De repente, vi que mi papá se puso tenso, se inclinó más sobre el borde con los ojos bien abiertos. «¡Ay, virgencita!», exclamó dando un brinco para atrás. Tenía la cara blanca como un papel. «Las voces, mijo, estoy oyendo las voces». Me agarró del brazo, jalándome a su lado. «Ven acá, escucha esto». Me la pensé, pero me acerqué al pozo. El aire se sentía más pesado ahí cerca, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. Me incliné sobre el borde, tratando de oír lo que había asustado tanto a mi papá. Pero no oí nada más que el eco del agua goteando allá abajo. «Apá, yo no oigo nada», le dije después de un rato. Me miró confundido. «¿Cómo que no? Está lleno de voces ahí. Están...». Se calló de repente, frunciendo el ceño. Se inclinó otra vez sobre el pozo, quedándose callado por un momento. «Órale», se paró, se fue todo. Nos quedamos ahí parados, mirándonos sin saber qué decir. Mi papá parecía perdido, alternando la mirada entre mí y el pozo. «¿Estás seguro que no oíste nada, mijo?», me preguntó, con la voz bajita. Negué con la cabeza. «Nada, papá, solo el ruido del agua». Se pasó la mano por la cara, viéndose cansado de repente. «Vámonos para la casa», dijo por fin. «Creo que ya es suficiente por hoy». De regreso, se quedó callado, pensativo. Yo podía ver que eso lo había sacudido. Mi papá, el hombre más escéptico que conocía, había oído las voces. Pero ¿por qué habían desaparecido tan de repente? Esa noche me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué mi papá había oído las voces y yo no? ¿Qué le habían dicho para dejarlo tan asustado? ¿Y por qué habían parado así de la nada? Era como si el pozo tuviera vida propia, decidiendo quién podía o no oír sus secretos y por cuánto tiempo. En los días que siguieron, el pueblo se volvió un desmadre. La noticia de que mi papá, el hombre más centrado de Hidalgo, había oído las voces, se regó como pólvora. De repente, todos querían hacerse los valientes e ir a investigar el pozo. Fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse aún más raras. Las voces parecían haber cobrado vida propia, apareciendo y desapareciendo sin ninguna lógica que pudiéramos entender. No había hora fija, no había día específico, no había nada que pudiéramos predecir. María, la hija del panadero, las oyó en la madrugada. El viejo Pedro, a media tarde. La Lupe, nuestra chismosa oficial,
Juraba que las había escuchado durante la misa del domingo. Cada quien oía algo diferente, pero siempre eran voces. A veces muchas, a veces pocas, pero siempre voces. Lo más loco es que no se podía entender ningún patrón en eso. Hubo gente que las oyó una sola vez y nunca más. Otros, como doña Consuelo, parecían haberse vuelto oyentes VIP, escuchándolas a cada rato. Pero no había forma de saber quién iba a ser el siguiente o cuándo iba a pasar de nuevo. Le entramos con todo. Grabadoras, vigilias, hasta el padre vino a bendecir el pozo. Nada funcionaba. Las voces aparecían cuando querían, a quien querían. Era como si el pozo se hubiera vuelto una lotería macabra, y nadie sabía quién iba a ser el suertudo de la vez. Yo, bueno, después de aquella primera vez, me quedé un chorro de tiempo sin oír nada. Iba todos los días al pozo, medio esperando y temiendo al mismo tiempo. A veces pensaba que me lo había imaginado todo. Pero luego veía la cara de mi papá, todavía asustado con lo que había oído, y sabía que era real. Lo más siniestro era cómo eso estaba cambiando al pueblo. Había gente que ya ni se acercaba a la plaza. Otros se volvieron casi fanáticos, pasando horas ahí esperando oír algo. Los chamacos inventaban juegos de cazafantasmas en el pozo, pa' desesperación de los papás. Una noche ya no aguanté la curiosidad. Esperé a que todos se durmieran y me salí a escondidas de la casa. La plaza estaba desierta, solo iluminada por la luna llena. Me acerqué al pozo con el corazón en la boca. Me quedé ahí, parado, esperando. Nada. Solo el viento en los árboles y el eco del agua allá abajo. Los días fueron pasando y el misterio del pozo solo crecía. El pueblo estaba dividido entre los que creían en las voces y los que pensaban que todo era puro cuento. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba y que lo cambió todo otra vez. Era un sábado en la tarde, día de tianguis en la plaza. Todos andaban ocupados, comprando, vendiendo, chismeando. Los adultos, distraídos con sus cosas, apenas le hacían caso a los chamacos que jugaban por ahí. Anita, la hija de los Ramírez, tenía solo 6 años. Era una niña curiosa, de esas que siempre andan queriendo saber el porqué de las cosas. Ella había oído a los adultos hablando sobre las voces del pozo, y eso no se le salía de la cabeza. Mientras sus papás andaban ocupados en el puesto de frutas, Anita vio su oportunidad. Se escabulló entre la gente, acercándose al pozo. Se puso de puntitas, tratando de asomarse adentro. Quería tanto oír las voces de las que todos hablaban. Todo pasó muy rápido. En un segundo ella estaba ahí, equilibrándose en el borde de piedra. Al siguiente, solo se oyó el grito y el ruido de chapuzón. Anita se había caído dentro del pozo. El pánico se apoderó de la plaza. Todos corrieron a ver qué había pasado. Los papás de Anita llegaron desesperados, gritando su nombre. Mi papá y otros hombres del pueblo empezaron a organizar el rescate de inmediato. Bajaron cuerdas, gritaron su nombre, pero nada. El silencio que venía de allá abajo era espantoso. Después de lo que pareció una eternidad, lograron sacar a Anita de ahí. Pero ya era demasiado tarde. La niña se había ahogado. La tristeza se apoderó de Hidalgo. El entierro de Anita fue el más grande que el pueblo había visto. Todos estaban ahí, con el corazón roto por esa vida que se había acabado tan pronto. Pero lo más raro todavía estaba por venir. Al día siguiente del entierro, la mamá de Anita apareció en la plaza de madrugada con los ojos rojos de tanto llorar. Juraba y perjuraba que había oído la voz de su hija saliendo del pozo, llamándola. Eso dejó a todos aún más asustados. ¿Será que la voz de Anita se había unido a las otras? El misterio del pozo ahora había tomado un tono aún más oscuro. Todo el pueblo estaba de luto y nadie sabía qué pensar o qué hacer.
Una cosa era segura. Después de ese día, nada volvería a ser igual en Hidalgo. El pozo, que antes era solo un misterio intrigante, ahora se había vuelto un lugar de tragedia. Y todavía estábamos lejos de entender lo que realmente estaba pasando ahí. No tardaron mucho en empezar las protestas. Un grupo de vecinos, liderado por Don Gómez, el de la tiendita, empezó a exigir que el ayuntamiento cerrara el pozo de una vez por todas. Aparecían todos los días en la plaza con carteles y gritando consignas: «Cierren el pozo, protejan a nuestros hijos», eran los gritos que resonaban por el pueblo. Del otro lado, había un grupo más pequeño, pero ruidoso, que defendía que el pozo era parte de la historia de Hidalgo y no podía ser simplemente tapado. El ayuntamiento estaba entre la espada y la pared. El presidente municipal, don Rodrigo, trataba de calmar los ánimos, pero no estaba teniendo mucho éxito. Mandó cercar el área, puso unas placas de peligro y «no se acerque», pero todos sabían que eso no era suficiente. Mientras tanto, las historias sobre las voces no pararon, pero ahora tenían un tono diferente. Antes, la gente hablaba de ellas con una mezcla de miedo y fascinación. Ahora, era puro terror. Decían que se podía oír el llanto de Anita mezclado con las otras voces, llamando a su mamá. Doña María, la mamá de Anita, nunca volvió a ser la misma. Vivía andando por la plaza, con los ojos clavados en el pozo, murmurando cosas que nadie entendía. Su marido trataba de hacerla quedarse en casa, pero no servía de nada. Cada madrugada estaba ahí, sentada cerca de la cerca, como si estuviera esperando que su hija volviera. Fue en ese ambiente tenso que el padre Alejandro decidió tomar cartas en el asunto. Él, que siempre había sido escéptico con las historias del pozo, se dio cuenta de que el pueblo necesitaba consuelo espiritual. Empezó a hacer misas especiales, no para hablar del pozo en sí, sino para traer paz al corazón de la gente. «Hermanos míos», decía desde el altar, «no importa lo que esté pasando en ese pozo. Lo que importa es cómo lo enfrentamos, cómo nos cuidamos unos a otros en este momento difícil». Las palabras del padre parecían calmar un poco los ánimos, pero la tensión seguía en el aire. En la noche, cuando la plaza se quedaba vacía, se podían ver grupitos de gente parada cerca de la cerca, como si estuvieran haciendo guardia. Nadie quería admitirlo, pero todos le tenían miedo a lo que pudiera salir de ese pozo. Después de semanas de protestas y discusiones acaloradas, el ayuntamiento finalmente cedió. Una mañana fría de otoño, el presidente municipal anunció que el pozo sería oficialmente clausurado. Un equipo de albañiles llegó temprano a la plaza, trayendo cemento, herramientas y un letrero enorme que decía «Área clausurada, prohibida la entrada». Todo el pueblo vio en silencio mientras sellaban el pozo con una capa gruesa de cemento. Algunos lloraban bajito, otros se persignaban. Cuando echaron el último balde de cemento, era como si un capítulo de la historia de Dolores Hidalgo hubiera sido cerrado a la fuerza. Pero pronto descubrimos que cerrar el pozo no significaba acabar con el misterio. De hecho, fue ahí cuando las cosas se pusieron aún más raras. Empezó con doña Lupe, la costurera. Se despertó a medianoche, gritando que había oído las voces llamándola en sueños. En el sueño, decía ella, el pozo todavía estaba abierto, y las voces salían de él como una niebla espesa. En los días siguientes, más y más gente empezó a contar sueños parecidos. El viejo Pedro soñó que se caía dentro del pozo, pero en vez de agua, encontró un mar de voces susurrantes. La pequeña Rosa, de apenas 8 años, se despertó llorando, diciendo que había visto a Anita en el fondo del pozo, pidiendo ayuda. Los meses pasaron, y poco a poco, la histeria alrededor del pozo empezó a disminuir. Las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes. Las pláticas sobre voces misteriosas se volvieron más raras. La vida en Hidalgo,
lentamente, volvió a la normalidad. Al principio, todavía había curiosos que pasaban por la plaza, echando un vistazo de reojo al pozo sellado. Algunos turistas hasta venían al pueblo, atraídos por los rumores de las voces misteriosas. Pero con el tiempo, eso también paró. Un año después del cierre del pozo, la plaza estaba casi siempre vacía. Los letreros de área clausurada empezaron a oxidarse. El cemento que sellaba el pozo empezó a cuartearse con el tiempo y el clima. Pero a nadie parecía importarle mucho. Yo, ahora un viejo maestro jubilado, soy uno de los pocos que todavía se acuerda del pozo y de las voces que una vez aterrorizaron a nuestro pueblo. Sentado en el portal de mi casa, observo la plaza a lo lejos. El árbol que plantaron en lugar del pozo ahora es enorme, sus hojas bailando con la brisa de la tarde. Los chamacos juegan a su alrededor, ajenos a la historia que guarda el suelo bajo sus pies. Mis nietos, María y Pablo, vienen a visitarme cada semana. Y como siempre me piden, abuelito, cuenta otra vez la historia del pozo. Sus ojos brillan con la misma curiosidad que yo tenía cuando era joven. Y así, una vez más, les cuento sobre las voces misteriosas, los sueños raros que se apoderaron del pueblo, el miedo que se esparció entre los vecinos. Les hablo de cómo sellaron el pozo y años después lo quitaron por completo. Pero, abuelito, pregunta María, la mayor, ¿las voces eran reales? Sonrío, mirando hacia el horizonte. ¿Quién sabe, mi niña? Tal vez eran reales, tal vez solo eran producto de nuestra imaginación. Lo importante es que, por un tiempo, todo el pueblo creyó en ellas. Pablo, el más chico, siempre quiere saber qué pasó después. Les cuento cómo, con el paso de los años, la gente fue olvidando, cómo la vida siguió su curso y Hidalgo cambió, creció, se modernizó. La mayoría de la gente hoy en día ni siquiera sabe que existió un pozo ahí, digo, señalando hacia la plaza. Para ellos, es solo una historia vieja, como tantas otras. Los ojos de los niños se llenan de asombro. Para ellos, es difícil imaginar que algo tan extraordinario pueda ser olvidado. Pero entonces, ¿por qué sigues contando esa historia, abuelito? Pregunta María. Tomo su mano suavemente. Porque, mi niña, a veces las historias son todo lo que nos queda. Nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios, que no todo puede explicarse. Y que, a veces, lo más importante no es entender, sino recordar. Mientras el sol se pone, echando sombras largas sobre la plaza, siento una punzada de nostalgia. Por un momento, casi puedo oír el eco lejano de las voces que una vez salieron del pozo. Pero sé que es solo el viento en las hojas del viejo árbol. Abuelito, dice Pablo, jalándome la manga, ¿crees que algún día descubrirán la verdad sobre el pozo? Sonrío, despeinándole el cabello. Tal vez, mijo. O tal vez el misterio sea la mejor parte de la historia. Algunas preguntas no necesitan respuestas para ser especiales. Y así, mientras la noche cae sobre Hidalgo, sigo contándoles la historia del pozo a mis nietos. Sé que un día, cuando yo ya no esté, serán ellos los que mantendrán viva la memoria de aquellos días raros. Para ti que también disfrutas leer historias de terror como nosotros, queremos contarte que estamos creando el primer ebook oficial del canal con historias totalmente nuevas y exclusivas. Estén pendientes.